descanso por las mañanas, viejos. ¿Qué tal? Sean todas y todos muy bienvenidos. Comenzamos una edición de Los Escribidores, este diálogo abierto que queremos sostener con creadores y creadoras de nuestro país, desde el refugio Ramón López Velarde, en el corazón de Santiago, Plaza Italia. Junto a Miguel Moreno Duhamel tenemos siempre interesantes conversaciones. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Peralta. Eduardo Peralta es hartas cosas en realidad, ¿eh? Es músico, es trovador, payador, traductor, musicalizador, es poeta. El año pasado celebró sus 40 años de trayectoria. Eso nos sitúa en 1978 como el inicio de un viaje por las letras y la música. Pero no es cualquier viaje. Es una travesía con sentido humano y estético, con una propuesta que lo convierte quizás en el artista emblemático del canto nuevo. Un movimiento cultural que se dio desde mediados de los años 70, la década de los 80, en Chile, un país que era distinto. Bienvenidos a Los Escribidores, una coproducción de Marciano Ediciones y revista La Comapuzaki. Bueno, Eduardo, muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación y queríamos partir hablando un poco de tus inicios de ese año 1978. ¿Cómo partió todo este viaje por la música? Bueno, fue un tiempo difícil. Yo estudiaba periodismo en la Universidad Católica, que no era un paraíso, pese a que era la Universidad Católica. Era muy difícil el ambiente que se vivía. Yo participaba mucho en los encuentros de la ACU, que era la Universidad de Chile, la universidad rival. Era el único de la Universidad Católica que parecía cantar en los encuentros de la ACU, parecía un infiltrado, ¿no? Y la universidad mía costaba mucho desarrollar el tema cultural. Yo igual estaba ya cantando, era estudiante de periodismo, estaba en segundo año de periodismo en el Campus Oriente. Pero ya paralelamente hacía mis actuaciones en pequeños conciertos en las peñas poblacionales, parroquiales de la época, universitarias, en fin. Y las actuaciones más importantes han sido en esa época en la Peña Javiera de Nono Acevedo, que me abrió las puertas. Yo tenía 20 años, ¿no? Estaba empezando. Y mi primer sueldo lo recibí en los encuentros de Juventud y Canto. Por eso yo marco a nivel profesional, digamos, un sueldo pequeño, pero había una pequeña participación en estos encuentros que organizó el ICHE, el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, con la vicaría en la parroquia universitaria, donde se llenaba, se repletaba, y ahí por primera vez cantaron gente como Martín Domínguez, el Grupo Abril, Santiago Nuevo Extremo, Eduardo Yáñez, que también cantó un poco en esos encuentros. Y a mí me tocó, y también me tocó algo muy potente, que fue presentar en el medio de una actuación mía a Chuenquinilo, que venían llegando de Valdivia, no tenían guitarras, muchachos jóvenes como yo, de la Universidad Austral, y me dijeron, oye, estos muchachos se consiguieron un par de guitarras, quieren cantar, y no hay espacio porque no están programados en este evento. Estaba repleto el galpón de la parroquia universitaria, y yo dije, bueno, yo en vez de cantar 6 canciones, canto 5, canto 2 canciones, los dejo para que canten 2 canciones al medio y termino yo con 3 canciones. En vez de cantar 6, canto 5 y hacemos como algo integrado. Y cantaron ahí El Viaje y mi canto, y se vino abajo. Se vino abajo la parroquia universitaria. Así que yo estuve ligado desde el comienzo a mis queridos amigos Nelson y Marcelo, y he seguido cantando después de la muerte de Nelson muchas veces canciones de ellos en el mesón, donde canto ritualmente hace 20 años ahí en Bellavista. Pero como te digo, fue un tiempo duro, pero al mismo tiempo muy intenso, de profundas amistades, de profundas complicidades que se fueron atando, que se fueron armando en ese tiempo, y que hasta el día de hoy yo sigo cantando con amigos de la época, con colegas de la época, que cantábamos en esos escenarios complejos, a veces difíciles, ¿no? Como eran los encuentros
o poblacionales, o parroquiales, o universitarios, estudiantiles que se hacían en ese tiempo. Ya. Era una época en donde, en contra del horror que estábamos viviendo, obviamente, salía esa humanidad impresionante. Yo también lo recuerdo, quizás los mejores amigos que uno tiene y todavía sigue manteniendo, sucedieron ahí. Sucedieron de todas maneras ahí. Claro que sí, claro que sí. Y eso marca mucho, eso marca el ADN artístico de cualquier persona. Esos tiempos que fueron tan complejos y que sin embargo marcaron una generación intensa, que vivió cosas duras, que perdimos amigos, claro. Desaparecieron amigos nuestros queridos. Eduardo Jara, yo conversaba con él en el Campus Oriente, en el patio de los Cerezos. En el Campus Oriente hablamos mucho y de repente, bueno, fue asesinado por el comando de Vengadores de Mártires. Tipo inteligentísimo, tipo de una sensibilidad profunda. Entonces, tiempo duro y al mismo tiempo la posibilidad de las amistades, de las complicidades que marcan a cualquier artista en cualquier país. Claro que sí, sin duda. Un desconocido silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Los patios se llenan de niebla. El padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. Hallábamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos sin saber dónde ir. Un desconocido silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Silba en el bosque. Detrás de nuestros párpados surge el invierno, trayendo una nieve que no es de este mundo y que borra nuestras huellas y las huellas del sol. Cuando un desconocido silba en el bosque, 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 silba en el bosque. Debíamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Silba en el bosque. Eduardo, estoy pensando que en esa época tú escribes el tema No sé lo que me pasa, ¿no? Que es una reflexión muy profunda respecto a este sentimiento de desfondamiento que vive el sujeto en la etapa, yo creo que más oscura, más crítica de la dictadura de esa época. ¿Qué canciones tú recuerdas como paradigmáticas que pueden reflejar y sintetizar lo que se estaba viviendo? Considerando, como se ha dicho en siempre los estudios sobre el testimonio, que es casi imposible o cuesta mucho que las nuevas generaciones puedan recrear siquiera por algunos minutos la sensación que se vivía ahí. Bueno, de ese tiempo, especialmente las canciones del primer CD que grabó Alerce con la música,
y que se grabó con muchos músicos excelentes, artistas, instrumentistas como Pancho Aranda, como Edgardo Riquelme, Alejandro Espinosa, el fagotista Emilio Donatucci, que dibujó el personaje del monstruo en Tú eres un monstruo, en ese primer disco, con su fagot. En fin, fue algo muy, muy hermoso. Y de esas canciones, lo bonito que son del primer disco, es decir, que van a cumplir pronto 40 años de editadas, ya cumplieron 40 años de compuestas, y sin embargo la gente las sigue pidiendo, las pide en los conciertos, las pide a través de las redes sociales. Canta El hombre es una flecha, canta la golondrina chilota, El joven titiritero, Navidad, Juan González. Entonces, Juan González es del segundo cassette de esa época, ¿no? Pero eran canciones del comienzo, de las primeras canciones que yo compuse. Y esas canciones me siguen marcando porque no solo las piden acá, sino que de repente cuando me toca cantar, yo cantaba en casi 30 países, en 29 países del mundo, a veces el público latino y chileno pide esas canciones también en cualquier país, desde Seúl, donde he cantado en la Alianza Francesa de Seúl, hasta Francia, que voy a ir de nuevo ahora en octubre, he ido muchas veces. Entonces es muy potente, eso es muy bonito, el nexo que hay con el público que sigue mi canto con esas primeras canciones. De esa misma época, también tú lo citabas, Juan González, tú en esa escritura narras la vida, ¿no? La condición doble yo notaba acá, de bueno y de malo, de ángel y demonio, que tienen los personajes populares, que tiene el chileno de a pie. ¿Cuál es tu visión escritural respecto a la cultura popular de un país? Bueno, yo estoy siempre relacionado desde distintos ámbitos a la cultura popular. Por un lado, la trova, lo que tú comentas, ¿no? Juan González, Navidad, los personajes, Joven Titiritero, los personajes que se pueden dibujar a través de la escritura poética de las canciones. Pero también la paya es un elemento muy potente para expresar lo que está viviendo la gente en ese momento. Y a nosotros nos tocó mucho con Pedro Yáñez, con Jorge Yáñez, con Santos Rubio, con Alfonso Rubio, en fin, distintos payadores de la época. Cantar en los años 80, yo recuerdo, para hablar de ese momento, ¿no? De los comienzos de mi trabajo, improvisar coplas, décimas, parabienes, cuecas, que venían de la gente. Y la gente ponía temas que obviamente no estaban en el tapete periodístico, la gente no los comentaba en los diarios, en la televisión, sino que surgía del propio público, y eso era muy, muy intenso, muy, muy, muy hermoso. Y ahí yo siento que para mí fue más fluido esta relación con lo popular, con lo que la gente necesitaba escuchar también a través de una copla, a través de una personificación que hacíamos mucho con Pedro en ese tiempo, es decir, que él hacía un personaje, yo otro, y los poníamos a pelear ahí delante del público y la gente aplaudía a determinado personaje. Generalmente, por supuesto, la gente aplaudía más a los personajes más desvalidos de la época, ¿no? Si estaba el guardia y el prisionero, que a veces salía, una vez o dos veces salieron el guardia y el prisionero y a coplazos se expresaban en los escenarios y obviamente la gente daba ovaciones al prisionero, que por suerte a veces me tocaba a mí y a veces le tocaba a Pedro. Entonces hay un doble trabajo con lo popular, lo profundamente popular, que es la trova. Por un lado, dibujar los personajes, cantar, pero son canciones estáticas que quedan ahí, que son canciones que se graban y todo. Pero la paya es también una expresión muy intensa de la época, que la disfrutamos mucho. Yo aprendí a reírme en el escenario con Pedro Yáñez, porque además sigue siendo un cabro chico grande, ¿no? Un cabro chico con hartos años, con su risa y su creatividad. Y eso era muy importante también, hacer que el público participara y fuera protagonista de las temáticas que surgían en los escenarios. Sí, sin duda, esa risa que dices tú, tan contagiosa que tenía Yáñez,
Era impresionante. Yo me acuerdo perfectamente con que a veces incluso sus payas no eran tan chistosas, pero él se reía tanto que la gente La no podía... gente disfrutaba su risa. Sí, no podía parar de reír. Pero claro, la gente era muy disfrutaba entretenido. su risa, sí. Sí, eran como a veces unos cierres de paya muy blancos. ¿Ah? Pero era bello, un humor muy bello. El día que me dijiste que tu ex marido venía a cenar, me puse furioso y triste y estuve a punto, aún triste, de empacar. Qué tonta fue mi pelea, tu ex marido tiene un gran imán, me dio vuelta a las ideas, porque es todo un gentleman. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Al poco tiempo salimos, fuimos al bowling contentos los dos, igual puntaje obtuvimos, pero su último tiro fue atroz. Yo creo que él ha dejado que lo derrote, aunque es un campeón, es que es tan bien educado y tiene buen corazón. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. No sé por qué lo cambiaste por un canalla de frente y perfil, cómo desaprovechaste un tipo sano, buen mozo y gentil, para echar en el olvido nuestros terribles errores de ayer. Regresa con tu ex marido, yo me voy con su mujer. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Oye, me gustaría hablar un poquito contigo ahora sobre tus vínculos con la poesía. Recién estábamos, antes de comenzar a grabar, estábamos haciendo un repaso acerca de algunos personajes que tú tienes 2 CDs relacionados con la poesía, Total. esos 21 poetas y otros que... Encanto de las lluvias. Encanto de las lluvias, donde habla de los poetas nacidos antes de 1900, por Así ejemplo. es. Los más olvidados, desgraciadamente. Los más olvidados. Entonces me gustaría que habláramos un poquito acerca de eso, Sí. tus figuras, tu experiencia acá en la Sociedad de Escritores y todo eso. Bueno, yo cuando tenía 15 años, mis raíces con la poesía tienen que ver con mi abuela Rosa, que murió de 102 años, recitaba de memoria poemas de Rubén Darío, de Amado Nervo, de Neruda también, de Mistral, de Núñez de Arce. Entonces yo, cabro chico, a mí me gustaba ir a comer un brazo de reina que cocinaba maravillosamente mi abuela, pero como propaganda subliminal, yo creo que ella nos metía con el brazo de reina un testimonio muy profundo de lo que es la recitación. Ya no existe casi eso, de recitar poemas. Antes había artistas que, así como los músicos llenan un teatro, qué sé yo, para que la gente escuche sus canciones, en ese tiempo también había recitadores que Sí, recitaban poesía y la gente pagaba en el Cariola una entrada para escuchar. Bueno, mi abuela era de esa cultura y por ejemplo, las décimas yo las aprendí de ella. Ella recitaba El Vértigo de Núñez de Arce entero. Son 60 décimas, creo, 600 versos. Lo ¿Y de conocía memoria? De memoria, no leía. Bello. Guarneciendo de una ría la entrada incierta y angosta sobre un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se alza solemne y sombría ancha torre secular que un rey mandó edificar a manera de atalaya
para defender la playa contra los riesgos del mar. Qué buena. Eso recitaba mi abuela, ¿te fijas? Y seguía para abajo con toda esta leyenda medieval de Núñez de Arce. Entonces la poesía a mí me acompañó desde adolescente, gracias a mi abuela, y la música gracias a mi madre, porque ella tocaba el piano, ella fue concertista siempre, con partitura, tocaba Bach, Chopin, lo tocaba muy bien, las polonesas, en fin, los nocturnos. Entonces, por el lado familiar, especialmente materno, yo me metí mucho en la poesía. Y eso hizo que las primeras canciones que yo hice, que no se grabaron inmediatamente, se grabaron muchos años después, como dices tú, fueron canciones que se fueron acumulando en el camino, pero las primeras canciones fueron Al amor de la lumbre, de Carlos Pessoa Vélez, con música mía, y el poema de Carlos Pessoa Vélez, Raíz del canto, de Oscar Castro, que es un bellísimo poema, Mariposa de otoño, de Pablo Neruda. Y después empezaron a surgir las canciones mías, con letra y música. Pero yo primero tuve este acercamiento a la poesía a través de hacer canciones que no se grabaron hasta muchos años después. Entonces, poca gente sabe eso, que mi trabajo, y yo creo que eso me marcó, en el sentido de que mi trabajo con las canciones siempre ha tenido un sustrato poético. A mí me interesa que las canciones digan cosas y que estén también organizadas a través de la rima, de las metáforas, como un pequeño poema musicalizado. Eso es la relación más intensa con la poesía. Después, en el transcurso de tu vida, también estuviste viniendo harto acá a esta casa, la casa del escritor. Muchísimo. Y acá seguramente conociste. Y tejí amistades hasta hoy con artistas como Floridor Pérez, como Oscar Hahn, como Manuel Silva Acevedo, que canta tangos. Que acabamos de hacer un concierto que se repletó ahí en el mesón en estos lunes rituales, en que él cantó 10 tangos, yo lo acompañé en guitarra. No sabía que Manuel Silva Manuel Acevedo es un tremendo cantor de tangos. ¡Qué bueno! Entonces, y ese es un espectáculo que además queremos llevar a las ferias del libro, a los colegios, a los liceos, porque es muy interesante, va más allá de recitar, que está muy bien. Y él, en ese espectáculo que queremos proponer, a universidades también, a institutos, habría espacio para la recitación de poemas al comienzo, pero un poeta que canta es muy importante, porque la relación de la poesía con el canto viene de los orígenes. Obvio. Cuando se habla de trovadores, de aedos, de bardos, todas esas palabras antiguas que pertenecen a distintas culturas, eran artistas que cantaban sus versos, ¿no? Entonces, yo disfruto mucho esa posibilidad de gozar la amistad de artistas, y también de muchos que se han ido. Tuve la suerte de conocerlos personalmente, como Jorge Telier, de quien vamos a hacer una canción también hoy día, Estela Díaz, Gonzalo Rojas, artistas maravillosos. Y también los poetas de la canción, para mi gusto, el Chere Arenas, el Payo Grondona, son poetas de la canción y musicalizaron a su vez a otros poetas también. Por eso había esta relación potente con varios poetas y varios trovadores que son poetas del canto. Aprovechando que lo acabas de nombrar, yo desde muy chico, de verdad, de muy chico, tengo una admiración por la obra de Payo Grondona. ¿Ya? De verdad, desde la época de cuando escuchaba en la casa de mi papá El Bosco, ¿cachai? O no sé, por la Nelly y el Nelson, que después tuvo... Me diste mal la dirección, por favor. Son muchas canciones que de a poco me llevaron a admirar a Payo, y alguna vez tuve la posibilidad, aunque solo recuerdo porque solo fue una vez de estar, no, 2 veces en realidad, de conocerlo, conversar con él. Conversar con él, claro. Pero tú fuiste bien amigo del Payo, ¿podríamos conversar un poquito acerca de eso? Muy amigo de él, y un complejo personaje con un humor negro, difícil a veces de trato, porque si tú le caías bien era maravilloso, era un paraíso. Si te caías mal, te podías encontrar con una especie de demonio así, verbal, y metafórico. No, tenía una personalidad muy especial. Yo lo quiero mucho, lo quise mucho, y cantamos mucho, tanto en Valparaíso, tanto en la quinta región como en Santiago.
participó en el Mesón, por supuesto, varias veces. Cantamos en el centro español, en el Centro de Cultura Español, un recital muy bonito, en que yo lo acompañé en varias canciones y dialogamos varias canciones de él, incluso la canción de Tellier, mi musicalización de Tellier la hicimos juntos también. El payo para mi gusto es el epítome, como dicen los franceses, el epítome de la canción de texto bien hecha, con pinceladas de humor, pinceladas de ironía y también una alta poesía. Hay un trabajo de él con el lenguaje que no se ha estudiado mucho, no se ha difundido mucho, que lo pone siempre un poco más allá de otros compositores. Los juegos de palabras, por ejemplo, que en Francia son tan ligados a Bobby Lapointe, por ejemplo. Bobby Lapointe, un personaje que nadie conoce en Chile, que jugaba con el lenguaje, que lo trastocaba, que le daba vuelta, en fin. Bueno, el Payo Grondona tiene la canción La Refalosa del Hombre Medio, que es un juego de lenguaje, un juego que lo lleva al extremo, el lenguaje lo da vuelta. Eso es parte del trabajo de los trovadores y el Payo lo hizo muy bien. Tiene su media naranja, trabaja media jornada, se levanta al mediodía y a su medio pollo manda. Tiene su media naranja, trabaja media jornada. Se toma un medio pato y queda a medio filo. Siempre anda a medias tintas, medio quedado en las winchas. Se toma un medio pato y queda a media filo. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Seamos bien consecuentes y bailemos la mitad. Eso, y las palmitas, eso. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo, viste en media confección, juega de medio zaguero. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo. Defiende el medio ambiente, le dicen que es chupa media, siempre llega al intermedio, yo no le veo remedio. Defiende el medio ambiente, le dicen que es chupa media. Y se acaba, refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Seamos bien consecuentes y bailemos la mitad. ¡Uy! ¡Bravo! El Payo Grondona. Te quería preguntar, Eduardo, una canción, por ejemplo, como la que escribiste dice, una canción urbana, salir con un amigo en la mañana a distraer los pies y respirar de nuevo nuestras calles, su dormida faz. ¿Qué te dice Santiago? ¿Qué te dice a ti la experiencia urbana? ¿Cómo te nutre vivir en una ciudad como esta y no en otra? A mí me fascina esta ciudad y yo soy hijo del norte. Mi familia es del norte grande y del norte chico. Mi madre, toda la familia es del norte grande, Antofagasta, Tocopilla, en fin. Y mi padre, los Peralta, somos de origen del norte chico, del Valle del Elqui, Paihuano, Pisco Elqui, en fin. Pero yo soy nacido y mal criado en Santiago. Yo siempre digo, nacido y mal criado en Santiago. Y eso ha hecho que muchas de mis canciones hablan de Santiago. Yo tengo como unas 6 canciones que recorren la ciudad, como la que dices tú, ¿no? Para inventar una canción urbana se requiere tal vez salir con un amigo en la mañana a distraer los pies. Y es como un recorrido un poco poético y también con cierta ironía. Y hay otras que son más irónicas todavía, ¿no? En que yo me doy el gusto de ironizar sobre mi propia ciudad porque es mi ciudad. Me gusta Santiago con su nube de humo, con su hiperconsumo y con su ansiedad. Me gusta Santiago porque es un ejemplo, un oasis, un templo de modernidad. Claro. ¿Te fijas? Y hay varias canciones que hablan de Santiago. Yo creo que esta es una ciudad de rincones que hay que descubrir. Este mismo espacio que hay que... ojalá conseguir más recursos para que siga funcionando después de tantas décadas como lugar de encuentro de los artistas, no solo de los escritores,
y de los poetas. Ahora se están haciendo tertulias con músicos. Yo estuve hace muy poquito viendo una tertulia que organizó el Instituto Cultural Chileno-Sueco con Luis Daneri, que es un tremendo artista que se bajó del avión el lunes pasado y cantó conmigo en el mesón el mismo día que bajaba del avión. ¿Te fijas? Un tipo sensacional, de origen muy popular, de Chañaral, que tiene unas canciones muy divertidas, muy irónicas sobre lo que son los exiliados chilenos y latinos en Suecia y todas sus complejidades, con mucho humor, con mucha ironía. Bueno, aquí se hizo la tertulia, llegó bastante gente, había gente de la embajada también. Yo creo que Santiago es una ciudad de rincones, que hay que conocerla más, hay que salir más, hay que visitarla más. Los chilenos, lo terrible es que son muy caseros, muy familiares, lo que está muy bien, desde luego que los domingos se junte la familia y todo, a veces terminan tirándose la copa de vino por la cabeza, pero hay que salir más porque esta es una ciudad intensa, sus comunas son de una diversidad maravillosa, hay espacios hermosos que se pueden usar y que se están usando para el tema cultural, para la danza, el teatro, la música, ahora las comedias, el humor, ¿te fijas? Hay que aprovechar más esta ciudad. Yo he tenido la suerte de cantar en un montón de escenarios de Santiago. Y por eso digo, hay que conocerla más. Es una ciudad vasta, enorme, que se ha ido agrandando, que se ha ido estirando hacia los extremos. Es una ciudad de hermosos rincones, pero hay que saber buscarlos, hay que saber aprovecharlos y disfrutarlos como gente santiaguinos o santiaguinas que habitamos acá. Sin duda. Fíjate que se ha dado un pequeño fenómeno que yo hace mucho tiempo no veía, era la cantidad de recitales de poesía en el mismo día que se están haciendo en distintas partes de Santiago, en el barrio Brasil, Yungay, acá, el centro, Extravagario. Y son como 5 o 6 encuentros. Como que hace falta la gente incluso para poder ir a todos. Lo que hay que hacer es aprovechar eso y obviamente difundir más las actividades alternativas que hay en lo que es la cultura en Santiago. No solamente en Santiago, yo hablo de todo Chile también. Pero como estamos hablando de mi ciudad, y que la gente es tan crítica a veces de Santiago, Santiago le dicen, qué sé yo, la estigmatizan. Es cierto, hay un problema de polución, pero bueno, ahora último, hay muchas ciudades con polución en Chile. Pero hay que aprovechar lo que tenemos. Lo que tenemos es un país con una gente muy creativa, hombres y mujeres. Yo encuentro que este es una ciudad y un país en que hay mucha creatividad poética, musical, dancística, artística en general. Lo que falta son canales de comunicación, que la gente se entere de lo que está pasando, de lo que están haciendo, especialmente las nuevas generaciones, que les cuesta mucho difundir su trabajo. Ven aquí, muerte fiel, te llamo sin temor, ya dejé de existir, busco un enterrador, que me venda una tumba, 1.000.000 pagaré, pues besando a su esposo, a mi amante encontré. Es mi amante, la inconstante. Ustedes. Es mi amante. La inconstante. Creí tener su amor al final de mi arpón y mi azul banderín sobre su corazón. Hoy maldigo a Cupido y su inútil carcaj. A mi amante encontré con su marido. ¡Puaj! Es mi amante, la inconstante. Ustedes. Eso, la inconstante. Qué insultos novedosos pa' este caso habrán que me hagan definir a esa hija de Satán que en brazos de su esposo a su amante engañó y el antiguo adulterio a su clímax llevó. Es mi amante, la inconstante. Ustedes. Muy bien. Esta estrofa es la que más me gusta. Aquí resume muy bien Brassens lo que quiere decir. Donde tuve los ojos
que no lo noté, cómo no me di cuenta si las veces que me abrazaba era con desgano y además sus hijos ya no se me parecían más. Es mi amante, la inconstante. ¿Cómo dice? Eso es. La inconstante. Y para más clavarle el cuerno al corazón, con un refinamiento monstruoso, burlón, la pérfida en voz alta declara en mi hogar: el más cornudo no es quien se suele pensar. Es mi amante, la inconstante. Y se acaba. Es mi amante, la inconstante. Muy bien cantado, gracias. En un tema también de los años 80, que yo creo que es una época muy rica, por lo que significa históricamente, culturalmente, para la memoria cultural de un país, tú escribes un tema que me pareció muy interesante y muy sugestivo. Se llama Historia melancólica y monótona de los machos. Y repites permanentemente el siguiente coro: nosotros nos rascamos las bolas. Te quería preguntar, al calor de esa frase, que creo yo que sintetiza, ¿no?, una mirada como de la imagen de un hombre como precomprensiva, que solo observa sin actuar. A partir de esa frase, que puede ser irónica y sugerente, ¿cómo ves el lugar de las mujeres, de su mundo, de sus imaginarios, en la lírica chilena de la canción consciente? Buenísima pregunta. Esa canción, yo he tenido la alegría de escuchársela a artistas viendo a ver espectáculos de Flop y de Felo, por ejemplo, que la cantan ellos, que la cantan en sus conciertos. Ellos solos, te fijas, en sus actuaciones. Significa que, siendo una canción que también desde los años 80 se ha ido quedando. Es una canción muy irónica y muy antimachista en el fondo. Yo no sé por qué no me invitan al Canal 13 a los debates que hay sobre el machismo y el feminismo para cantar esa canción, porque es una canción que mantiene cierta actualidad. Ahora, yo, precisamente por eso, porque me reí de la actitud machista latinoamericana, no solamente chilena, latinoamericana, y yo diría en general en el mundo. Hay muchas cosas que solucionar sobre ese tema. Yo soy un admirador de las nuevas generaciones, bueno, de las generaciones de mujeres que han hecho parte de la cultura, de la creación en Chile. Símbolos profundos son Violeta y Gabriela, ¿no? Enormes íconos. Pero estaban bien solas ellas en ese tiempo. De hecho, fueron bastante maltratadas. Violeta terminó suicidándose y Gabriela murió fuera, en un país sin nombre, como dice en un poema, en un país sin nombre. Estados Unidos no es un nombre de país. Te fijas, ella predijo esa muerte en su poema País de la Ausencia. Pero yo soy un admirador de lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años en Chile, que es lo que más conozco, lo más cercano, en materia de creatividad de la mujer. La mujer ha tomado un protagonismo cultural, le hace en la poesía, en el teatro, en la canción, en la trova, en el folclore. Y últimamente hasta en la paya, la poesía improvisada era un feudo muy masculino, muy de machos, hasta hace 20 años atrás. Y ahora tú encuentras casi 20 payadoras que se paran en el escenario e improvisan con nosotros, con décimas, con coplas, en fin, y lo hacen muy bien, de igual a igual, pero costó, eso fue un proceso lento. Y yo siempre cuando me preguntan, creo que en esta última generación de los 20 o 30 últimos años en Chile, hay muchísimas grandes artistas, mujeres en Chile.
Bueno, estamos terminando esta entrevista. Si alguien de los que nos esté viendo se ha fijado cómo han disminuido el nivel de alcohol. Pero poquito, no tanto. Acá no, pues sabemos Suavemente. que no más. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado en esta oportunidad y me gustaría hacerte un presente de Marciano Ediciones, que es la editorial que tenemos. Pero claro. Este es uno de los últimos libros de poesía que sacamos con Marciano Ediciones, poemas de Raúl Muñoz y míos también. Demoliciones Demoliciones económicas. económicas. Excelente. Hay con Sí, dibujo. es trabajo más que nada de poesía visual. Muchísimas gracias por la, Muchas gracias a ti. la posibilidad de conversar aquí en este lugar tan emblemático, tan hermoso, que me trae tantos recuerdos. Y siempre es grato poder conversar acerca de un tema a veces tan poco presente en los medios de comunicación, como es la cultura, como es la poesía, como es la trova, como es el folclore. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en una próxima edición de Los Escribidores, pero esto no ha terminado, porque ahora vamos a escuchar algunos temas de Eduardo Peralta. La historia de nosotros, machos de pelo en pecho, yo quisiera contarla ya que aún nadie lo ha hecho, dejando al descubierto cierto hábito insano, herencia de otros machos y otro tiempo lejano. Al nacer solamente traemos de regalo una larga jaqueca más que un celeste halo, y mientras mamá cose o lava cacerolas, nosotros aprendemos a rascarnos las bolas. Este estado de cosas sigue durante años. La cocina, el aseo y otros ritos extraños son celebrados solo por las mujeres solas, y nosotros en cambio nos rascamos las bolas. Llega la adolescencia, las preguntas, las dudas, las revistas robadas con mujeres desnudas que al parecer superan a todas las pololas, y sufre innovaciones el rasquido de bolas. Llega al hacerse hombre, sus mitos y leyendas. Muchacho, hace el servicio para que hombría aprendas, creyéndonos cowboys con sombrero y pistolas. Con más fuerza que nunca nos rascamos las bolas. Llega al hacer amigos, no muy profundamente, pa' charlar de la pega, de la mina de enfrente, del partido de pool y aquellas carambolas que hacen que uno se acuerde de rascarse las bolas. Llega el casarse con alguna desdichada y por supuesto en casa no ayudar casi nada del desfile del ocio. Somos los guaripolas y seguimos rascándonos las bolas. Escribimos poemas llenos de languideces, suspiros, arreboles y otras estupideces. Mencionamos auroras, lunas, besos y olas, pero nunca en un verso nos rascamos las bolas. La vejez nos sorprende piropeando chiquillas, de esas que muestran todos senos y pantorrillas, y cada noche al cabo de 2 o 3 piscolas, llorando 1000 recuerdos, nos rascamos las bolas. El día del entierro los amigos inventan 3 mentiras piadosas y en público las cuentan. Nosotros nos quedamos con el misterio a solas y entramos al infierno rascándonos las bolas. Calzo por las mañanas viejos zapatos, cojo mi faldón, hediondo de alcohol. Multiplico las aguas y el pan barato, dejo disolver la imaginación.